Sí, gracias por el contacto. Nosotros continuamos en el foro Perspectivas Económicas 2024 realizado este miércoles por Benancham. También recordamos que Benancham es la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria y a mi lado se encuentra uno de los panelistas del día de hoy, el señor Alexander Cabrera. Él es director de Atenas Consultores, quien estuvo hablando en este foro acerca de los patrones de consumo de la población venezolana. ¿Cómo se encuentran los patrones de consumo de la población venezolana en este 2024, entendiendo además que la caída del consumo marcó el 2023? Mira, algo bien interesante y para poner en contexto todo lo que queremos decir sobre el patrón de consumo. Para que tengan una idea, hoy en Venezuela, de cada $100, 60% de esos $100 se va destinado a cesta básica, proteínas y lácteos. El otro 40% se va en el resto de las categorías: alimentos, cuidado personal, medicinas, mantenimiento del hogar. Ahora, algo bien interesante. Lo interesante de esto no es que el consumidor está cayendo porque estoy comprando tamaños pequeños, sino porque el consumidor venezolano emprendió, está aprendiendo a consumir. Y ese aprendiendo a consumir hace que la reposición del producto ya no sea tan frecuente como se hacía en momentos anteriores. Una de las cosas que vimos hoy en Benancham, y es lo más importante, es entender de que sí, estamos en una economía pequeña. Y es cuando hablamos de una economía pequeña, estamos hablando de que cuando tú ves las unidades vendidas en el mercado venezolano, estamos diciendo que vendemos las mismas unidades que el mercado panameño. El mercado panameño es un mercado de 5 millones de habitantes. Eso no es malo. Eso es lo que nos llama a ser mucho más eficiente en el proceso. Y la eficiencia es lo que nos llama a este mercado venezolano a que tenemos que ser un mercado de mucho más eficiencia. Y la eficiencia está enmarcada en 4 factores principales. Uno, definitivamente tenemos que entender el consumidor venezolano. Volver a escuchar a ese consumidor, cuáles son esos drivers de decisión. 2, entender de que sí, es verdad, el precio es importante, pero tenemos que empezar a determinar el ecosistema del producto para determinar que no solo es un tema de precio. Tercero, la tecnología. Tenemos que empezar a meterle tecnología en todo este tema de poder entender el consumidor venezolano. Cuarto, el tema de empezar a entender y analizar la data. Y por último, que es una de las cosas que comentábamos hoy en Benancham, es el desarrollo de la marca. Hay que volver a invertir en los medios, hay que volver a invertir en la radio, en la televisión, en la prensa, en las vallas, porque tenemos que volver a retomar la marca en Venezuela. ¿Cómo han afectado, por ejemplo, los salarios al consumo de los venezolanos? Es decir, ¿cómo se mantienen estos patrones? Y también si tiene algunas cifras acerca de cuánto están consumiendo los venezolanos actualmente en el país. Mira, un hogar promedio, estamos hablando entre 700 y $800. ¿De dónde sale ese dinero? Si el salario mínimo puede ser 40 o $50. Estamos hablando de un mercado muy importante, que es un mercado informal. Ese mercado informal, la señora María que hace las uñas, el señor Antonio que repara la lavadora, el muchacho que va en estas empresas de delivery, todo eso te genera en esa gran burbuja de ingreso no oficial, pero sí se mueve en la economía. ¿Qué está pasando? Cada uno en sus niveles. Desde el estrato más bajo, estamos hablando que es el 26% de la población, estamos hablando de un ingreso entre 100 y $150 al mes. Y el estrato más alto, que es el 3%, estamos hablando por encima de $2.000 y hasta el infinito y más allá. Y tener esta informalidad en la economía es bueno para el país, para mantener la economía venezolana. No, no es bueno porque toda esa informalidad nos genera impuestos, nos genera fisco a la nación. Pero al consumidor, para el consumidor es positivo porque sí está viendo mucho dinero más en su bolsillo. ¿Qué se debería hacer entonces para volver a los patrones de consumo sin depender de esta informalidad? No, definitivamente tenemos que incentivar mucho más los emprendimientos, formalizar la educación tributaria, empezar a generar herramientas para incentivar ese proceso de formalizar las empresas, tener herramientas más eficientes para poder crear, incluir, hacer empresas en Venezuela para que la gente pueda formalizar esos proyectos informales que tienen. Según las proyecciones, ¿cómo puede finalizar el 2024 a nivel de consumo en Venezuela? Mira, este año, nosotros terminamos el año 2023 con un mercado de $12.000 millones en consumo masivo. Este es un año, debe ser un año positivo, siempre cuando tengamos la información y las herramientas para terminar, pero va a ser un año positivo. Muchísimas gracias. Palabras de Alexander Cabrera. Él es director de Atenas Consultores, hablando acerca de los patrones de consumo de la población venezolana en este 2024. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.